¿Qué tal? Bueno, vamos a comenzar con esta serie de videos. Ya ahora sí desde el punto de vista práctico para la parte del diseño de una tarjeta. Y aquí tengo la ventana del Eagle, pero déjenme les muestro el dispositivo con el que estoy pensando trabajar. Básicamente me di a la tarea de buscar algún elemento o algún componente que tenga algún interés de trabajar con él. En este caso es un sensor. Es un sensor biométrico que se supone que puede detectar eh, nivel de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. ¿Sí? Ahorita que está muy de moda con esto de lo del COVID y esto de estar revisando la parte del oxígeno, me pareció, digamos, un tema interesante y además pues podemos hacer la tarjeta para, digamos, evaluar este sensor, ¿no? Si les interesa, el sensor es LCFH7060. Aquí en este video, pues realmente no voy a hablar tanto del sensor. De hecho, no voy a hablar del sensor, voy a hablar de cómo crear la biblioteca de este sensor para implementarla en nuestro dispositivo, ¿sí? Algo que sí me gustaría, digamos, mencionar desde el punto de vista mecánico. Creo que ya lo he mencionado, pero todas las hojas de datos por lo regular van a tener en alguna de sus partes, van a tener lo que viene siendo el dibujo mecánico o el land pattern o el footprint recomendado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la parte izquierda estoy viendo el menú, me voy a ir a las dimensiones. Vamos a ver, aquí creo que son las dimensiones, pero del, ¿cómo se dice? Del empaque, o sea, del carrete en donde están almacenados los sensores. Y aquí, por ejemplo, bueno, me voy a salir un poquito de tema, pero aquí el carrete, inclusive los puntos que son estos, que son donde entran las máquinas pick and place y jalan los carretes pues de la posición original, ¿no? Entra, jala y lo desplaza, ¿sí? Para habilitar como la nueva posición y que así pueda la máquina agarrar un nuevo componente, ¿no? Aquí, por ejemplo, su perfil térmico para las máquinas de soldadura. O sea, si lo está soldando con horno de reflujo, ¿cuál es el perfil térmico recomendado, no? Y aquí, por ejemplo, el Recommended Solder Pad Design. Básicamente esto es lo que buscamos, ¿no? Déjenme ver más arriba si vienen las dimensiones mecánicas. Sí. Aquí, fíjense, algo interesante, ¿no? Una cosa, normalmente aquí lo mencionan como Package Outline, sí, pero en muchas de las veces vamos a encontrar con que lo vemos como dimensiones y es bastante común que en las hojas de datos encontremos este tipo de figuras, pero no encontremos lo que es el land pattern o el solder pad design o el footprint, ¿no? En este caso sí lo tenemos, lo cual es una gran ventaja. Pero si no lo tuviéramos, nosotros lo podemos, digamos, como diseñar de aquí, ¿no? O sea, al final nos están dando las posiciones de los pads, las dimensiones, ¿sí? Normalmente algo que por lo regular se hace es trabajar lo que viene siendo el pad un poco más grande la PCB que el pad que tiene el componente. En este caso, si se fijan, este tipo de empaquetado es un empaquetado, digamos, como muy específico. Podríamos decirle muy similar a lo que es el QFN, ¿sí? Pero en este caso es un formato como rectangular. Algo curioso es de que si nos acercamos, vemos cómo tenemos un área de separación, una distancia de separación entre el pad y digamos como la parte periférica del componente, ¿no? Esto es importante porque esto nos imposibilita la aplicación, por ejemplo, del uso de lo que viene siendo un cautín, ¿sí? Entonces con un cautín no podríamos soldar un componente de estos de manera, digamos, correcta. Sí hay métodos, ¿sí? Que si ustedes están interesados en hacer uso o diseñar un componente como estos, déjenme les explico rápidamente. Si hay un método rápido, bueno, un método digamos como fácil por así decirlo, con el que lo podemos hacer, miren. Hagan de cuenta que este es el componente, ¿no? Entonces tenemos aquí el pad que lo voy a dibujar de color naranja. Vamos a suponer que este es un corte transversal de el componente, ¿no? Y lo voy a poner inclusive aquí del color. Hagan de cuenta que le hacemos un corte transversal, entonces estamos observando el pad. Obviamente el pad no se ve en un lateral, ¿no? Entonces, por eso digo que es corte transversal, ¿no?
Y acá abajo tenemos la PCB. Ok, déjenme les pongo el cuadro. Acá abajo tenemos la PCB. ¿Sí? Y lo que tendríamos en la PCB, lo voy a poner aquí de color amarillo. Lo que tendríamos idealmente sería el pad en la superficie de la PCB. ¿Sí? Aquí estoy, digamos, como haciéndolo como muy grande, como el espacio, ¿no? Al final del día, por ejemplo, bueno, aquí yo la puse en verde, pero la realidad es de que el núcleo, pues tiene un color algo así como, bueno, tiene un color determinado, pues un color así como café. Lo que realmente veríamos de color sería la máscara antisoldante. Entonces vamos a suponer que la máscara antisoldante esté aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces estoy como exagerando un poco digamos como los anchos del componente, ¿no? Pero básicamente el componente lo pones sobre la PCB y digamos que esta región se está soldando, ¿no? O sea, aquí por ejemplo la soldadura que se refluye y une estos dos conectores, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en el componente es común que luego tengan, por ejemplo, oro en los pads. Y a lo mejor acá, pues es cobre, ¿no? En el caso de la PCB. Ahora, bueno, ya me estoy extendiendo un poco, pero aquí el tip que les puedo dar, que si quieren utilizar un componente de este tipo, ¿sí? El tip que me ha servido durante algo de tiempo es extender, o sea, hacer más largo el pad, ¿sí? Y aquí lo voy a pintar de color. Y le voy a poner acá el pad del, digamos, como la máscara antisoldante, ¿no? Que sería lo de la PCB. ¿Para qué haríamos esto? Pues sencillo, si yo tengo el cautín, ¿sí? Yo llego con mi cautín, hagan de cuenta que este es el cautín, ¿sí? Obviamente el cautín está, pues, a una temperatura alta, ¿no? 300, 400 grados centígrados, depende cómo la hayan configurado. Y básicamente lo que vamos a hacer es de que vamos a tener un contacto, o sea, lo que buscamos es tener un contacto de esta superficie, ¿sí? De esta superficie que previamente la hayamos estañado y que de tal manera que este contacto se caliente el pad y la temperatura fluya para refluir esta sección, ¿sí? Este normalmente es como un tipo, digamos, pues digamos como un workaround o una manera alterna a cómo poder soldar componentes de este tipo con cautín, ¿no? Bueno. En este caso yo tengo pistola, entonces si yo sé que tengo acceso a una pistola de calor, pues obviamente pues diseño el pad tal y como me lo recomienda el fabricante, ¿no? Obviamente hay cuestiones de compliance, bueno, de restricciones, ¿no? De reglas que tenemos que seguir, pero si es por ejemplo para un prototipo no tenemos problemas. Lo que les iba a comentar es que el pad suele ser un poco más grande, vamos a ver si aquí lo recomienda, es 0.8 por 0.5, supongo que son milímetros. Entonces, no, me lo recomienda prácticamente igual, ¿no? Se me hace curioso. En muchos de los casos te recomiendo un pad un poco más grande, ¿no? Ok, entonces, yo me voy a ir aquí a esta sección, que es la que a mí me interesa, ¿sí? Y vamos a ver ok, miren, aquí inclusive me recomienda que la máscara la máscara de Solder Mask se encuentre en la periferia del circuito. No quiere decir que sea una banda, porque solamente me está dando los valores internos, ¿sí? La verdad es que esto no lo voy a modificar, lo voy a dejar con valores por defecto. Porque eléctricamente hablando la máscara antisoldante no me genera ninguna problemática, entonces no tengo problema. Y aquí inclusive me da también, por ejemplo, la capacidad, no la capacidad, sino las dimensiones recomendadas para el stencil. Se fijan, este es un poco más chico. Acuérdense que el stencil es el que deja pasar la pasta de soldadura cuando la pones y deja la pasta de soldadura sobre el pad de la PCB. Déjenme ver si puedo encontrar una imagen. Normalmente vamos a buscar que sea un poco más chica para que la soldadura no se quede por encima. Aquí está, por ejemplo. No quede por fuera, digo, de la superficie del pad. Entonces aquí, por ejemplo, vemos cómo el stencil deja la región, ¿no?
Aquí, por ejemplo, si lo quieren poner a mano, también se puede. Ahí venden unas jeringas que traen la soldadura. Aquí no hay tanto problema porque al final cuando refluyes o calientas, toda la soldadura se junta y gracias a la máscara antisoldante evitamos como cualquier corto. ¿Sí? Bueno, entonces el pad al final va a quedar de 0.8 por 0.5. Vamos a corroborar sí, aquí está. Vamos a corroborar que las dimensiones sean en milímetros. Aquí me lo está diciendo. Y listo, ¿no? Ya tengo como la idea general de los parámetros, ¿no? Tengo el tamaño del pad. Luego, el segundo parámetro más importante es la distancia entre pads. Por lo regular, la distancia entre pads se las van a dar, o normalmente no se las tendrían que dar, pero a veces los fabricantes no lo hacen. Pero lo ideal sea que se los den de centro a centro. ¿Por qué de centro a centro? Porque el centro es el punto de referencia desde el punto de vista de software. Entonces es más fácil que se lo den de centro a centro. Aquí sí lo hacen, entonces si se fijan, me dice que, no, de hecho, bueno, aquí me están dando 2 en 1, ¿no? Me están dando del centro del componente al centro del pad. Y del centro del componente a este pad y a este pad, ¿no? Que aquí, fíjense, lo puedo sacar de manera muy sencilla. Aquí hay que aplicar un poquito de sentido común, ¿no? Si yo quiero el valor entre pad y pad, pues sería 0.612 por 2 y eso me daría 1.224 milímetros entre pad y pad, ¿sí? Aquí en este caso en la parte superior 1.84 sería 1.84 por 2, sería el distanciamiento del centro al segundo pad y del centro al tercer pad. De hecho, este valor creo que nos viene muy bien porque podemos poner el componente en el origen y ya nos están dando los valores respecto al origen. Creo que este va a estar bastante fácil, ¿no? Pero si se los dan, por ejemplo, a veces el origen lo toman como el pin 1, ¿sí? A veces lo toman como el perímetro del componente. Entonces aquí tienen que buscar, digamos, como irle buscando geométricamente cuál es la posición, pues digamos, absoluta, ¿no? De cada uno de los elementos, ¿sí? Y aquí sí nos dan esta, ¿no? 1.8 entre pad y pad desde el centro. Otra dimensión importante aquí podría ser el perímetro, porque es bueno a veces dibujar el perímetro en la PCB a sabiendas de que no podemos colocar algo dentro de ese perímetro, ¿no? Porque físicamente es el componente, ¿ok? Entonces me voy a pasar a Legal. Aquí lo tengo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es voy a abrir y le voy a dar File, New y le voy a dar donde dice Library, ¿ok? Voy a crear una nueva biblioteca. Y aquí yo puedo comenzar tanto con un diagrama de los pads o puedo también comenzar con el diagrama del esquemático, ¿no? Del símbolo. Con el device no, porque el device necesita estos dos para hacerlos un mismo componente. Entonces, aquí en este caso, pues voy a tomar nada más como referencia y voy a comenzar con el diagrama esquemático. Entonces, aquí me dice que proponga un nuevo nombre de símbolo. El símbolo en los circuitos como este tipo, pues podría ser nada más pues el nombre del elemento, ¿no? Le voy a poner Sen como de sensor y le voy a poner O2 de oxígeno y HR de heart rate, ¿ok? Le voy a dar OK, me dice que si quiero crear un nuevo símbolo, le voy a decir que sí. Y listo, aquí tengo la ventana para la creación del símbolo. Repito, es el símbolo esquemático. Bueno, voy a dejar hasta aquí el video para separarlo en varios videos esta parte de la creación del componente y voy a continuar en el siguiente video.